Robertito, Robertito. Me gustaba jugar con muñecas en vez de jugar al fútbol. A mi madre le digo, no me identifico con el catolicismo, no voy a practicar más esa religión. El momento más oscuro fue al regresar de Perú, seguramente, ¿verdad? Que fue lo que me llevó a la terapia. Mi padre, desde que lo diagnostican y nos reúne a los hijos y nos dice, ya les enseñé a vivir, ahora les voy a enseñar a morir. Incluso te empelotaste, porque vi las fotos, en una revista El Día de la Tierra. No era un niño muy gordo, pero por ejemplo era tetón. Y en la obra me río mucho de eso. Estábamos en Miami y un hombre me saluda, me dice como que, No estás yo venía a verte desnudo. Y yo, entonces sí, entiendo, perdóname, es un poco confuso, es del alma. No, sí, bueno, ya se toma la foto, me ve, se está yendo y se voltea. Pero tú eres el de Pasión de Gavilanes, ¿no? No soy. La habitación invisible. Hola, bienvenidos a La Habitación Invisible, este lugar seguro donde hablamos de la vida, de lo que nos hace vibrar, de lo que amamos, de lo que nos duele. Bienvenido Roberto Manrique, actor, modelo, presentador ecuatoriano. Ha participado en más de 25 novelas, en 11 obras de teatro y en 6 películas. Es comunicador social, diseñador gráfico y publicista, activista ambiental. Le gustan los perros, sembrar árboles y montar a caballo. Hace un año estrenó El Juego de Ser Perfecto, una mezcla de stand-up y monólogo donde se ríe de sus sombras y de sus demonios. Bienvenido, Roberto. Qué placer gracias. que estés aquí con nosotros. Lo mismo digo, estoy feliz. Bueno, dicen que cuando nos reímos de nuestras desgracias las podemos mirar de frente y las ponemos en una perspectiva que nos alivia un poco. ¿Por qué es importante reírnos de lo que nos duele? Yo creo que es una gran herramienta para la resiliencia. Me parece que le quita poder al drama, Sí. le quita poder a la mente, ¿no? Que puede ubicar en un lugar solamente doloroso, cuando en realidad eso nos puede ayudar a ganar perspectiva. En mi familia ha sido una herramienta de vida que nos ha ayudado a sobrellevar los momentos más complejos. Te hablo de que hasta mi padre, durante su enfermedad, durante su cáncer, un poco seteó la pauta de que hasta esta situación debería ser llevada con diversión y con humor, y así fue. En los momentos más complejos nos acompañaba y nos acompaña el humor también. Ok, en la obra es el público el que elige qué momentos de tu vida, qué historias quieren escuchar, quieren que representes. Empecemos jugando nosotros dos y hablemos de esa infancia, de esa casa en Guayaquil, donde creciste, con 4 hermanos mucho más grandes que tú y que rápidamente te empezaron a llenar de sobrinos por todos lados. A los 8 años ya eras tío. Sí, exactamente, exactamente. Sí, yo soy una mezcla entre el último de 5 e hijo único, porque alguna vez escuché que cuando un niño nace después de 8 años o más, su mentalidad es la de un hijo único. Entonces, yo siento que soy como un híbrido, en efecto, porque era el chiquito de los 5 hermanos, era el último de los primos Miranda, por el lado materno, el penúltimo por el lado Manrique, era el hijo de la rectora en la escuela. Entonces, sí es cierto que era una infancia en donde recibía mucha atención, ¿no? Sí. Siendo Robertito, Robertito. Pero así también, eso un poco incrementaba el peso que sentía de crecer percibiendo que al mismo tiempo no podía ser del todo yo para operar Muchos en ojos este mundo. había ahí. Muchos ojos, y además una sensación de que algo estaba mal en mí y de que tenía que, por eso el nombre de la obra es El Juego de Ser Perfecto, de que tenía que jugar al niño ideal para suplir lo que sea, que no le puedo poner nombre del todo, pero que me hace sentir que tengo que adecuar quién soy para operar en este mundo. Digamos que había mucha expectativa por lo que podrías hacer, ser, en fin. Y además que, por ejemplo, mi sensibilidad, ¿no? Sí. Era un niño muy sensible, o me gustaba jugar con muñecas en vez de jugar al fútbol. Entonces, aunque no le podía poner un nombre a esta sensibilidad, o no podía decir es que no me gustan las niñas o me gustan los niños, no, ni siquiera alcanzaba a tener un título. Sin embargo, sentía que algo en mí no operaba de una manera en que podía simplemente fluir. Entonces tenía que gustarme el fútbol, ¿no? Tenía que llorar menos, tenía que ser menos sensible. Entonces un poco lo suplía con esta idea de
bueno, voy a ser entonces el niño perfecto. Mis modales van a ser perfectos. Me va a importar lo que me tiene que importar. Voy a hacer campañas sociales en el colegio y así. Un poco ahí podemos hablar también de los dolores, ¿no? No era permitido ser vulnerable en ese momento, no era permitido que lloraras, que te expresaras como de pronto querías hacerlo. Sí, absolutamente. La sensibilidad era todo un tema, la vulnerabilidad era todo un tema. Y claro, esto era los 80s, con un papá clásicamente ochentero, en donde pues estábamos lejos todavía de un mundo actual en donde hay muchos papás que ya tienen una concepción muy diferente para la crianza de sus hijos porque vivieron algo como esto, ¿cierto? Entonces, claro, mi papá hizo lo mejor que pudo, pero para él lo mejor que podía hacer era poner esta firmeza, ¿no? Transmitir esta dureza con respecto a las emociones y por ende también los momentos con él, una madre más cercana, pero por ende también los momentos con él de cercanía, de calidez, eran muy específicos. Eran en el comedor, ¿no? Donde comer mucho era hacerlo feliz. No es el cliché de comer mucho implicaba hacer feliz a mi mamá. Sí. No, era más un padre que estaba orgulloso de que repetías. No, era más por ahí. Entonces también yo tengo integrada esta cosa de que comer bastante, ¿no? Es un poco recibir el amor de mi papá. Una de las cajas que el público saca o tiene la opción de sacar es literalmente esa historia de cómo integré esa idea de que comer mucho es amor de mi padre. Entonces, por ahí también un poco se asentaba esta manera de relacionarme con las emociones. De pronto, desde muy pequeño, había como ese afán tuyo de hacerlo sentir orgulloso a él, sobre todo a tu papá, que digamos era un cardiólogo, un médico muy importante, te gustaba, pensabas que tenía unas manos mágicas, sanadoras, él te hacía así, se te quitaban los dolores, pero una manera de acercarte era siempre buscar que él voy a hacer esto por él para que se sienta orgulloso de mí. Sí, sí. Él y mi madre, digamos. Yo quería la aprobación de mis padres sin lugar a dudas. Mi personalidad fue forjándose en función de recibir la aprobación o el orgullo o la venia, ¿no? del mundo, que empieza por tus padres. Entonces, sin duda, aunque era muy general, ¿verdad? Y la alegría de ser un niño que tiene buenos modales en la mesa, ¿no? Se aplicaba tanto en mi casa como cuando me iba a pasar el fin de semana en la casa de un compañerito, qué sé yo, ¿no? Entonces, era todavía más grande que, diría yo, la sensación, que solo recibir la aprobación de mi padre, que seguramente es lo que está más en la raíz, ¿no? Sino además como debo ganarme el mundo. Eras un niño bien educado, eras un niño bien comportado. Estamos hablando de tu mamá, de su casa. María. Clemencia, una maestra, y ¿Xavier era tu papá? Lo pronunciamos Javier, pero sí se escribe con X. Javier, cardiólogo, médico. Y luego vinieron esta cantidad de sobrinos. Entonces pasaste de ser el pequeño, el chiquito, con todos estos ojos encima, a ser también de pronto, eres el ejemplo de eran 16 muchachitos que revoloteaban por ahí. Desde los 8 fui tío, sí. Pero por fortuna, en realidad, más que ser un ejemplo, fue un regalo, porque sentí que ahora compartía la atención y eso me liberó. Más bien fue como, ¡ay! Ya no están todos los ojos en mí. O sea, yo literal hubo un momento donde tuve que hacer conciencia de que yo no era el centro de todo este sistema, que ahora había otros puntos de atención. Y agregué a mi identidad esta etiqueta divertida de soy un niño tío. Entonces fue una cosa muy positiva, en realidad, el convertirme en tío. Me alivianó. Un tío cool, un tío chiquito, un tío igual a ellos. Mi creatividad pudo expresarse de nuevas formas, porque además me convertí en un niño que daba regalos interesantes y que alegraban a mi entorno y que resolvía sin presupuesto, no sino con mi creatividad. Entonces se volvió parte de quién era y mi identidad. Y otra forma de brillar desde mis talentos, y no necesariamente el tener que reprimirlos. De todas maneras, al no haber espacio para ciertas vulnerabilidades o sensibilidades, imposible hablar con tus papás o con tus hermanos mayores de lo que estabas sintiendo, no sé, era un niño con una sensibilidad mayor, que le gustaba el teatro, que le gustaban otros niños, que no le gustaba el fútbol, imposible. Sí, y no solo no había el sistema para hablar de algo como eso,
sino que además ni siquiera yo estaba en la capacidad de darme cuenta de que eso estaba sucediendo. Yo me demoré hasta los comienzos de mis 20s en darme cuenta de que había todo un mundo interior sin atender. Y donde tenía que pues, prestar atención y empezar a trabajar. Así que sí, incluso la mirada no tenía como posarse ahí. Tú estudias comunicación social y empiezas muy rápidamente a trabajar, énfasis en diseño gráfico, luego montas una agencia de publicidad, pero muy rápidamente abandonas ese trabajo, te vas a Perú, ahí descubres el teatro trabajando como mesero, descubres el teatro que yo creo que de cierta manera también te salva y te quita todo este peso que tenías, pero ese viaje a Perú se da también como una manera de liberarse de todo eso que estabas viviendo, de huir y de encontrarte de alguna manera. Sí, tiene mucho de eso, y porque además venía de un cambio radical de vida. O sea, cerrar la agencia de publicidad era, ¿no?, una decisión que a todo el mundo le parecía un poco un autotsunami, ¿no? Porque el negocio iba muy bien, era muy exitoso, todo prometía que era por ahí. Realmente no había ninguna señal externa que pudiese indicar que algo no estaba funcionando o que yo no era feliz. Y de pronto es que me invadió esa sensación de esto no es, y punto. Estoy totalmente convencido de que esto no es, cierro la agencia y me voy a explorar. ¿Qué dijeron en ese momento tus papás? ¿Qué dijo la familia ahí? Por fortuna recibí el apoyo. Es que es una dualidad muy particular mi familia, porque al mismo tiempo luego tienen unas genialidades, ¿no? Y unas cosas madurísimas, ¿no? Entonces sí, emocionalmente no había mucho espacio para la vulnerabilidad y para, ¿no?, esas conversaciones, pero por otro lado también había la madurez para cosas que sorprenden, como cuando a los 18 años a mi madre le digo, no me identifico con el catolicismo, no voy a practicar más esa religión, no voy a misa y ya está. Y no recibí ningún tipo de resistencia, porque al mismo tiempo había como este espacio para, es su decisión. Por supuesto, también es cierto que mi familia ya era una integración particular, porque mi mamá muy católica y mi padre ateo, o agnóstico ateo. Entonces, también es cierto que crecimos dentro de esta opción, ¿no? Pero aún así, pues, es normal que una madre ponga cierta resistencia de no, pero... Y para nada, lo mismo con la agencia de publicidad. Esta es mi decisión, me he dado cuenta de esto y familia, bueno, pues a explorar entonces qué se viene. Entonces hay como una dualidad interesante ahí. Cuando te vas es un momento difícil en esa búsqueda, digamos, aparece el teatro, pero hay un momento, no sé, de tristeza, de depresión, de soledad en ese momento. Al volver, de la manera más inesperada, porque pues, no parecía haber motivo para ello. En el viaje fue agradable, fue aventura, fui a ir a visitar a un amigo que estaba en Perú y que siempre me decía, vente, y yo como, no puedo, tengo la agencia, ya no tengo agencia, voy. Hago el casting. Uno de mis clientes en la agencia era un canal de televisión que me dice, estamos haciendo coproducción en Perú, ¿por qué no haces un casting? Hago el casting, no quedo, pero me invitan al taller de actores principiantes de la agencia, perdón, de la productora. Entonces descubro la actuación, soy muy feliz. Mi padre, que ya venía con el cáncer, tenemos un susto, le da una pulmonía, eso hace que yo regrese a Ecuador, igual ya descubrí qué quiero hacer, es la actuación. Pero ahí sí que viene una crisis en ese momento en donde pierdo piso por completo y puedo ver esta oscuridad. Puedo ver que, ahí es donde te digo que puedo ver mi sombra y me doy cuenta de que si no atajo, ¿no?, esta sensación de estar perdido, pues puedo irme por un lado oscuro. Y por primera vez voy a un psicólogo, una psicóloga de hecho. Y ahí me doy cuenta el increíble mundo que existe dentro de todos nosotros y el fantástico proceso que es la terapia, y me encanto con este camino y ahí empiezo. Ok. Más o menos en esa época, creería yo, hablas con tu familia y les dices, soy una persona gay, pero te demoraste un montón de tiempo para decirlo públicamente. Porque si ellos ya lo sabían, haces este famoso video que creo que fue en el 2021, sí, en plena pandemia, un video en Instagram, 9 minutos, sí, hablando pues de lo que eras y pues dando como toda una explicación de lo que estaba pasando contigo. ¿Por qué
¿Sentiste esa necesidad de hacerlo? Si, digamos, las personas cercanas, pues lo sabían desde hacía mucho tiempo. Así es. Yo sentía que el decirlo públicamente era algo que llegaría en algún momento en el cual mi carrera esté en no sé qué punto de seguridad o no sé qué punto de nivel, no sé qué punto de qué, pero sentía que, lo diré públicamente algún día cuando la carrera, ¿no? Porque esta industria todavía puede castigar, ¿no? Ese discurso. ¿Aún hoy? Aún hoy. Sí, sí puede suceder. O cuando económicamente esté en un lugar en el que yo no sé, ¿no? Que exactamente tenía en mente, pero... Y lo que pasó ese día, que literal fue el rato que filmé el video, o sea, justo antes, fue que en una meditación, en donde como muy pocas veces, ojalá fuera más seguido, fui muy profundo y pude darme cuenta de dos cosas. Todavía no me amo del todo, a pesar de los 23 años de terapia y las ceremonias y los talleres y todo, todavía tengo un camino que me queda para de verdad amarme. Y para amarme un poco más, para acercarme y avanzar en ese recorrido, ese espacio que en realidad parece pequeño, que son las redes sociales y los medios de comunicación, debo dejar de esconderle este aspecto mío. No parece importante, nunca lo he visto importante, nunca he sentido que me limite, pero en esta meditación, premisa 1, premisa 2, no me amo del todo, dar este paso me va a acercar a amarme más. Fin de la discusión. O sea, para mí lo principal que he venido a hacer y que, según yo, todos hemos venido a hacer en este plano es Querernos. amarnos. Y si logramos eso, la salud fluye, el trabajo fluye, las finanzas fluyen. O sea, es que no habría guerras. ¿Cuál de esos dos momentos para ti fue más complicado? ¿Fue más difícil salir del closet con tu familia o fue más difícil decirlo al público? ¿Cómo viviste esos dos momentos? Con mi familia fue particular porque yo nunca se los dije. Mi hermano abrió la puerta en el momento indicado o contraindicado, no lo sé. Entonces, un año después, y que yo le dije, estoy listo para contárselo a mi mamá, él me dijo, no, yo se lo cuento a mi papá. Mi papá me recibió con amor, mi papá se lo contó a mis hermanas y a mis cuñados, entre ellos al hermano que faltaba, entre ellos a mi mamá. Entonces, ellos me acogieron. Tu hermano durante un año te guardó, digamos, no el secreto, esa parte íntima tuya hasta que tú estuviste listo y le dijiste, lo vamos a decir. Durante ese tiempo se sentaba a conversar conmigo, cómo va la universidad, cómo va la vida, cómo va algo. Y el temita, ¿cómo va? ¿Persiste? Sí, como ese temita, y yo solo decía, sigo dudando, Yañito, sigo dudando. Era todo lo que duraba la conversación. Y eventualmente a mi familia. Entonces, así fue con mi familia, fue muy hermoso, recibí mucho amor. Lo cuento más en detalle en la obra, pero esa es la generalidad. Y sí, claro, fue un proceso de muchos nervios. Algo interesante es que cuando lo conté públicamente, ya que la motivación era amarme más, y ya que estoy tan convencido de que no hay nada más importante que yo pueda hacer que amarme más, había cero nervios, pero cero. Era una cosa loca. Era como si yo estuviese protegido por un escudo de amor a mí mismo que me erizo todavía decirlo y que es difícil de describir. La sensación tan poderosa que era, me da exactamente igual lo que pase. Yo me estoy amando más y no hay nada más importante que eso. Si se llega a caer el trabajo, si llega a no haber plata, si llega a perder seguidores, si llego a... Es totalmente secundario versus lo que estoy logrando. Y eso fue, y por ende, así fue y así lo viví. Y era increíble. Y viví mucho amor, viví otras cosas que no fueron amor y por supuesto, mensajes, ¿no? De juicio en las redes. Pero de verdad, se estrellaban contra este escudo invisible, como esta habitación, y era inmune a ello. Fue increíble. En tu vida, porque sé que también lo hablas en la obra, ¿cuál ha sido ese momento de mayor oscuridad, de mayor drama interno, de vicios, de cosas profundas y no tan bonitas? ¿Y cuál ha sido ese momento de mayor plenitud también? El momento más oscuro fue al regresar de Perú, seguramente,
¿verdad? Que fue lo que me llevó a la terapia, en donde hurgué en los excesos, en la falta de límites, en darme cuenta que había una compulsión interna que me podía llevar por esa oscuridad a perderme, y que por fortuna hubo ese freno de, ok, no, hay que atender eso, y eso me llevó a la terapia. En ese momento vivías solo, tú vuelves de Perú a vivir con tus papás. Con mis papás. Y ahí un poco, ¿ellos qué decían? ¿No te decían como Roberto, no sé, en juicio, no llegue tarde, no se enrumbe? ¿O tenías como la libertad de yo estoy grande, miro a ver qué hago? Porque igual vivías con ellos. Sí, correcto. Es que es particular, pero todo el proceso duró una semana. Entonces no hubo tiempo de que ellos se alcancen a preocupar, ¿sí? Literal, fue una semana en donde yo dije, ¿qué me está pasando? Pero no duró más. Fui muy afortunado. Yo en realidad he sido, o sea, muy privilegiado, porque toqué la oscuridad y por las mismas salí. Era un poco como esta peli, ¿cómo era? Living Las Vegas, que va, no a Las Vegas a morirme, o sea, a matarme en los excesos, en el trago. En un tiempo, sí. en un tiempo más bien comprendido. Seguramente. No recuerdo la película, no recuerdo si la vi, de hecho, creo que no la he visto. Puede ser que no, pero sí, seguramente. Y básicamente era mi sombra haciendo un grito de auxilio, ¿no? En realidad, yo recuerdo eso, no como, oh, mi momento, sí, es mi momento oscuro y es un momento duro, pero no lo recuerdo así, porque más bien lo que recuerdo fue el regalo que me dio la vida que tengo, ¿no? Porque me estaba diciendo, hey, hay un mundo que atender, ¿no? Hey, tienes que ser capaz de decirle no al mundo, tienes que ser capaz de decir no me gusta, tienes que ser capaz de decir no quiero, tienes que ser capaz de revelarte, ¿no? Ante lo que te quieras revelar. Todavía estaba luchando con esta coraza que era el juego de ser perfecto, ¿no? Que había integrado desde niño. Entonces, en realidad, al mismo tiempo, fue el gran regalo. Y ese de plenitud, que dices, ¿cómo me siento de bien? ¿No ha llegado aún? No, sí, es este. Estoy viviéndolo. Y tiene que ver con cómo se ha incrementado mi compromiso con mi propio proceso para irme liberando de capas y capas y capas y capas. Voy a pasar algo muy superfluo, pero en mi Instagram, mi biografía dice, soy el hogar de una cebolla nómada. Y de verdad que me identifico primero con el concepto de cebolla, ¿no? Con una precisión. El año pasado, de hecho, fue mi año cebolla, en donde con una sensación vertiginosa me fui quitando capas todavía más profundas. Pero eso es lo que me ha llevado a poder pararme en un escenario y compartirme con el descaro con el que me comparto, ¿no? Otro momento difícil, porque lo has hablado, pero es curioso, porque es muy difícil, muy duro, es como esta enfermedad que has comentado aquí del cáncer de tu padre, que fue complejo, doloroso, muchos años de acompañarlo, de vivir cosas lindas, pero también duras. Pero al final, en la despedida, lo describes como un momento muy bonito, como ese último abrazo, esas palabras susurradas, esa despedida, como uno de los momentos más lindos. En efecto, mi padre, desde que lo diagnostican y nos reúne a los hijos y nos dice, ya les enseñé a vivir, ahora les voy a enseñar a morir, nos regala y un poco nos impone, digámoslo así, para estar a la altura de cómo él mismo lo estaba viviendo, el abrazar esta nueva experiencia de vida tan dolorosa desde un lugar de aceptación y sobre todo de no miedo ante la muerte. Por sobre todo sus palabras, y la lección que nos regaló es: a la muerte no hay que temerle. Y en vez de durar los 2 años que los doctores diagnosticaron que viviría, duró casi 5. Y ahí el sentido del humor fue también, como te digo, fundamental. Y nos regaló a lo largo de esos 5 años no solo la oportunidad de madurar nuestro entendimiento de la muerte y entender que es parte de la vida, sino también de darnos los abrazos pendientes, palabras pendientes. Entonces, como le dije alguna vez a él en vida, si bien yo sé que todavía me falta sanar cosas con la figura paterna, tú puedes estar tranquilo que contigo estamos bien, estamos resueltos. Y luego, en esa
en esas palabras finales, cuando pude despedirme de él, también pude decirle algo muy importante. Porque cuando mi papi supo que yo soy gay y me recibió, él me dijo que su más grande miedo y el único motivo por el cual esta noticia le causaba dolor era porque en su experiencia los homosexuales no son felices. Entonces yo sabía que ese era su gran miedo con respecto a mi vida. Y por ende, cuando mi hermana y yo estábamos junto a él en sus últimas horas en el hospital, sabíamos que ya casi no quedaba tiempo. Él estaba conectado a la máquina que le medía los signos vitales y estaba, entre comillas, inconsciente. Digo entre comillas justo por lo que voy a contar. Mi hermana y yo decidimos jugar quién le subía más los signos vitales. La verdad que ella me ganó, debo confesar, y me gustaría pensar que le está hablando de mí, probablemente no, pero lo cierto es que lo que yo le dije fue que se podía ir feliz, que se podía ir tranquilo, porque yo en efecto soy una persona feliz y que esa es una preocupación que no tenía que llevarse. Y en ese momento le dijiste eso, papá, Sí, yo soy feliz. sí, literal, puedes irte tranquilo, papá, puedes morirte tranquilo, esa preocupación que tenías con respecto a mi felicidad por ser homosexual, no tienes por qué, soy feliz. Listo. Otro punto importante en tu vida, Roberto, es todo este activismo medioambiental. Hiciste un viaje desde Quito hasta Santiago de Chile para sembrar árboles, que al final creo que no los pudiste sembrar. No, fin. sí. Pero eran 33.000 árboles, Sí. ¿Sembraste 33.000 árboles? 261.303. Miércoles, Ajá, bueno. Sí. Todo esto que no sé si nace un poco desde tu infancia, este amor por la naturaleza, la finca de tu abuelo, los caballos. ¿De dónde sale tu hermano, que también es ambientalista, de dónde sale este amor por esta casa, por el planeta? A ver, definitivamente algo venía en esa sensibilidad original que describíamos hace un rato. Ese chip de la sensibilidad incluía una sensibilidad a la vida, a la fauna, había un sentido lógico de cuidado integrado en mí. Entonces, si para mis compañeritos torturar a un animal o hacerle algo era divertido, para mí implicaba hacer una campaña para que eso no pase. Sí. ¿No? Entonces venía algo ahí. Sí es cierto que yo boté por el baño y bajé la válvula a las tortugas de mis hermanas, pero eso era solo para que sean libres. Ya. Tal vez no la mejor estrategia, pero eso era mi genuina intención. Había un propósito. Sí. y eso, incluso te diría, no solo era ambiental, sino que tenía igual de presente el impacto social. Con mis amiguitos, y el otro día me encontré con una amiga de la infancia y me recordaba los detalles al respecto y fue muy divertido. Vendíamos limonada y crispetas en el portal de mi casa en el centro y terminamos becando un niño, ¿no? Esto es cuando teníamos, 9 años. Entonces, había una sensibilidad ahí y una sensación de poder cuidar y aportar desde niño. Y eso se fue enriqueciendo, cultivando por cosas muy lindas como un hermano ambientalista, ¿no? Que luego ya le dio como más sentido y practicidad e información y pues un camino, ¿no? Para esto, y trajo cosas como Premios Verdes, que es un evento ambiental increíble que hace todos los años y del cual soy parte. O también el hecho de tener un público incrementaba mi deseo de usar eso no solo para mi autopromoción, que es fantástico, sino para algo más también. Entonces creo que todos estos factores hacían que yo me vaya metiendo más y más en nutrir estos factores que estaban desde antes. Bueno, y has aprovechado tanto este público y tanto interés medioambiental que incluso te empelotaste, porque vi las fotos, sí, en una revista del Día de la Tierra. Sí. Bueno, de hecho, en la promoción de esta obra también casi te empelotas, te quedas ahí con una de las cajas. Hablemos el empelote. Del empelote. Que aquí tienes un poco la excusa de desnudo mi alma, sí, en la obra, entonces desnudo mi alma y me empeloto, sí, pues también. Pero te gusta jugar con el cuerpo también. Sí, me gusta jugar con el cuerpo. No sé qué tanto tiene que ver que crecí incómodo con mi cuerpo. No era un niño muy gordo, pero por ejemplo era tetón. Y en la obra me río mucho de eso. ¿Y te molestaban en el colegio por tetón? Incluso ni siquiera recuerdo tanto bullying, era mi propia incomodidad. Sí. Ni siquiera tanto bullying. Mis hermanos sí, recuerdo que me apretaban y me dolían. De hecho, como que yo siento que puedo descubrir cómo a veces inconscientemente me protejo, por ejemplo. Entonces, yo creo que seguramente este nuevo lugar de habitar, ¿no? Y abrazar este cuerpo tan diferente y que para este niño se sentía tan lejano
y veía a mis hermanos con sus abdominales y sus cuerpos de deportistas y y yo me sentía semigordito, tetoncito, ¿no? Un poquito extraño, ¿no? Entonces, creo que parte de por qué me gusta disfrutar que ahora he trabajado mi cuerpo y que, ¿no? Tiene que ver también como con esa sensación de que se sentía como una cosa distante y ajena y no para mí. Dentro de eso, además, sí, también me gusta usarlo para conseguir otros objetivos. En efecto, como tratar de llevar la atención a mi proyecto ambiental, ¿no? O a mi obra de teatro en la que no me desnudo físicamente, pero desnudo el alma. Y sí es chistoso que pues yo sé, ha sido un poco confuso y tengo que aceptar parte de la culpa y va gente Mucha a gente ver va la a obra ver, esperando. Sí. esperando. Tengo una anécdota un poco chistosa de Miami. Yo hago meet and greet al finalizar todas las obras, ¿no? Entonces hay un photobooth y yo me paro ahí, todo el público que quiera, pues hace fila, nos toman fotos, abrazos. Muchas veces hay palabras muy lindas, muy sentidas, recibo retroalimentación. Y estábamos en Miami y un hombre, pero es un poco mayor que yo, me saluda, me dice como que... No estás Yo venía a verte desnudo. Y yo, ay, claro, entiendo. Le digo, sí, no, acepto un poco mi responsabilidad, ¿no? Digamos, ¿no? Entonces, sí, entiendo, perdóname, es un poco confuso, es del alma. No, sí, bueno, ya se toma la foto, me ve, se está yendo y se voltea. Pero tú eres el de Pasión de Gavilanes, ¿no? No soy. ¿Sí? O sea, ese pobre hombre fue o sea, casi le digo que te devolvemos tu entrada. Estás perdido. Mil disculpas. Sí. Claro, no podía salir más estafado el pobre hombre. Bueno, ni el teléfono, no le diste nada. No, o sea, no, casi me quitó nada, sí, casi me bajó el pantalón. Algo, por lo menos, para que se lleve un abrazo, en fin. Sí, exacto. Sí, abrazo sí. Abrazo sí, está bien. Volvamos a la cebolla de la bio de Instagram, porque es que te describes así, una cebolla nómada donde tu hogar es tu propio ser. Soy una cebolla nómada donde tu hogar soy es el tu hogar propio de una cebolla nómada. Esa cosa. Ajá. O sea, ¿dónde está tu hogar? ¿Dónde vives? Aquí. Sí. Pero diga, ¿eres nómada de verdad? Estoy en una etapa nómada. En realidad es eso. Sí. Estoy en una etapa nómada en este momento. Estoy abrazando esta situación. Será un tiempo de vida. Y ahí eso es conveniente aclarar, porque muchas veces cuando cuento que estoy en una etapa nómada, la gente tiende a pensar, wow, qué increíble. Entonces vas por el mundo como cambiando de destino donde te lleve el viento y vas sintiendo dónde tienes que ir, descubriendo culturas diferentes. No lo idealicemos. En realidad fue que cuando yo estaba sin una residencia, era hora de que decida dónde me iba a instalar, no había una residencia, porque bla, bla, bla. Y me doy cuenta que con mis proyectos teatrales, que se viene una agenda como tan cambiante y para arriba y para abajo y ¿no? que yo estoy sacando adelante, no iba a haber tiempo de visitar esa casa, ¿no? Entonces iba a ser 3 semanas en Italia estudiando una cosa, luego me iba a ir a Bogotá mes y medio, luego Miami, luego Panamá, luego Guayaquil, luego, y que no tenía sentido que yo abra un apartamento si yo iba a salir. Y decidí abrazar esta realidad, no abrir una casa que no tenía sentido y vivir en estos lugares temporales durante aproximadamente 1 año. Al parecer se va a extender, yo quería cortarlo porque está cansado, sí. Y a los 46 años cansa más, y he sido nómada en otras etapas, pero a los 46 años estoy sintiendo un peso diferente en esta, ¿no? Pero no, al parecer se va a alargar. Claro, tú has vivido en Ecuador, en Perú, en Colombia, en México, en Miami, y ahora tu vida... ¿va en qué? ¿2 maletas? ¿3 maletas? Sí. Tengo cosas en México, el lugar donde más cosas he tenido, o tenía recientemente, es en México, porque tenía una bodega con mi último apartamento, pero justo una amiga se estaba mudando y en vez de que compre muebles, le amoblé su casa y yo ya no estoy pagando bodega y ella tiene muebles. Okay. Así que cosas tengo en México, solo que no es mi casa. Aquí una situación similar en la casa de otro amigo que vive en La Calera con cosas de un apartamento anterior. Tengo cosas en la casa de mi mamá. Tengo ropa en la casa de mi mamá. ¿Tienes a la perra, a la mascota sí, en viviendo España? En España, viviendo en la casa de mi ex, muy bien cuidada, por cierto, en la mejor familia posible. Así que sí, está como entre desprendido y un poco por todos lados. Y algo interesante de decir que soy el hogar. Como te decía, para mí el 2024 fue mi año cebolla. Entonces fue una sensación, insisto, vertiginosa de no soy esto, y me desidentificaba. Y eso te quita, claro, te quita el piso, ¿no? Y este año era mi año de integrar eso. Integrar
quién eres, ¿no? Una nueva identidad, una nueva versión, sin un piso, ¿no? Es más difícil. La manera de integrar suele darse cuando estás más bien asentado. Entonces, este año un poco el desafío, y me encanta porque no suelen haber entrevistas o espacios donde pueda ir hilando tan profundo en estas particularidades, es que yo he tenido que integrar esa nueva identidad en este desarraigo, por así decirlo, o desapego, ¿no? Y por eso esa biografía, porque no soy esa cebolla también es temporal, seguiré quitando capas, no, soy el hogar en el que habita esa cebolla. Y eso es un poco lo que quiero llevarme de esta casa en casa que no tengo. Oye, Roberto, pues muchas gracias. Yo espero que podamos ver la temporada muy pronto. La vimos este año y espero que la podamos ver muy pronto de nuevo en Bogotá. Y gracias por cuidar este planeta, por las risas, por los personajes, por todo. Qué rico haberte tenido por aquí. Gracias a ti también. Ha sido un verdadero placer. Gracias por esta conversación tan especial. Listo. Gracias y gracias a ustedes por estar en esta habitación invisible. No olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para recibir las notificaciones de nuestros contenidos. Nos vemos en un próximo episodio. Gracias. La habitación invisible.